Vater im Himmel, danke, dass wir dein Wort hier hören können und wir möchten dich bitten für die nächste Stunde, dass du bei uns bist, ohne uns bist, dass du alle Störungen fernhältst und dass du unsere Gedanken, Herzen öffnest, dass wir die Dinge verstehen, dass wir mitkommen und dass wir auch unser Leben danach ausrichten. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. I just want to take a moment to revise. Ich möchte Quiero solo nochmal tomarme un tiempo para Moment hacer hier un pequeño festhalten, repaso. eine Wiederholung zu machen. We've compared and contrasted modern Israel and modern Babylon. Hemos estado Wir haben, comparando el das Israel Moderne moderno und, con el Israel, das con la moderne Babilonia Israel, moderne moderna. Babylon parallel und gegenübergestellt. We can see that Satan is counterfeiting, Y Wir haben hemos gesehen, podido dass, ver de que Satan Satanás ha estado hier eine falsificando. Fälschung and we already began Fälscht. by saying that modern Israel ended with failure. Y haben también schon habíamos gesehen, dass das comenzado moderne diciendo de que el Israel mit Israel Misserfolg moderno endet. había comenzado con una historia de falla. 1844. En esa Das war unsere historia, la historia Alpha-Geschichte alfa, im Jahre que terminó en 1844. 1844. Modern Babylon ended with failure Y Und auch das también la Babilonia moderne moderna que Babylon terminó endete en mit una der, falla Misserfolg in 1945. im Jahre en 1945. 1945. 1945 1945 paralleled with Panium, haben es wir paralelo con mit Panium Panion, gestellt, which is success. welches que será una Erfolg historia de ist. We éxito. can line up 1844 Und wir können Y 1844 lo pudiésemos alinear 9. mit dem con el 9 de November noviembre, por parallel ejemplo. stellen. But not everything of 1844 can be brought to November 9. Pero Aber no nicht todo lo alles que tiene von que ver con 1844 1844 puede ser alineado con November, el 9 de noviembre, angewandt werden, Because it's a history of success. denn es ist eine porque Geschichte es des una historia Erfolgs. de éxito la de nuestro There tiempo. is some thoughts in the movement Da gibt es, Existen Gedankengänge algunos in dieser pensamientos Bewegung, dentro del that we movimiento must in our history have some element of failure. de que en wir, nuestro in movimiento, en unserer nuestro Geschichte tiempo, algún irgendein elemento de Element, falla ein o Element des, chasco deberíamos experimentar. Verfehlens haben müssen. It has been suggested. Y das ha wurde sido vorgeschlagen. sugerido. I showed 2012 as the formalization of a message. Ich habe 2012 Yo als die mostré ya Formulierung que einer 2012 Botschaft puede ser la aufgezeigt, formalización de un mensaje, 2014. que era la die predicción de 2014 2014. voraussagt. In 2012, En Jahre 2012 there was a conflict within the movement. hubo un conflicto dentro del movimiento. When it comes to time setting, Dass es, Cuando zur llegamos a hablar de Zeitsetzung kommt, the leadership took the profecías de traditional tiempo, conservative view. dass die Leitung los dirigentes traditionellen decidieron tomar konservative una Ansicht, posición beigebracht hat. conservadora There was a newcomer, o tradicional Hier kam jemand neu auf, Elder Parminder, Bruder y había un Papa, nuevo líder took a radical levantándose new view der hat que había eine tomado una radikale nueva neue visión Ansicht, radical that we could angenommen, predict time. dass wir en la nämlich que él Zeit decía que sí se vorhersagen. podía predecir And he tiempo. predicted Und y hat predijo vorhergesagt, 2014 was Sunday law. dass 2014 das como la ley Sonntagsgesetz ist. dominical. Some people have a problem Algunas Einige Leute personas haben tienen das un Problem, problema saying that prediction is accurate. dass diese, de aceptar que esa predicción fue Vorhersage als correcta akkurat y precisa. betrachtet In 2012, denn im Porque en Jahre 2012 Elder Parminder did not know about fractals. el anciano Parminter no sabía acerca de Fractale gar nicht fractales. Bescheid gewusst. Fractals began to open up in 2014 with Los, Ezra 7:9. los fractales comenzaron a abrirse en 2014 con la llegada de Esdras We 7:9, had a new increase of knowledge. donde teníamos un nuevo incremento del conocimiento. This was the increase of knowledge Das war Ese die fue Zunahme der el mismo Erkenntnis incremento de vom conocimiento 11. September, que comenzó el 2001, que nos llevó a 2012. zum Jahr 2012 brachten 2014 was a test. und Y 2014 2014 war fue dann la ein prueba. But it's claimed Test. Aber es Pero wird, se dice ausgesagt, that this 2012 history dass de diese que esta historia del 2012 2012 is a repeat of 1844 and 1888. fue una repetición de la historia de 1844 y There was a 1888, conflict between Miller and Snow or Butler and Wagner. donde hubo una lucha entre Miller y Snow y Butler y And that Wagner, both sides are half right and half wrong. y que ambos lados estaban mitad correctos y mitad errados, The Sunday law on the line of the 144,000. porque finalmente 2014 no fue la ley dominical de la línea de los 144,000. I just want to draw what that looks like. Y quiero solo diseñar aquí cómo So sería Samuel eso. Snow made a prediction Samuel Snow hizo una predicción July 21. el 21 de julio, Well, he made it before then, y de hecho la hizo antes del 21 de so julio, I won't write the date. así que mejor no voy a poner la fecha. Samuel Snow made a prediction. Samuel Snow hizo una predicción. Vorhersage ausgesagt. Opposed to this was Miller. Opuesto a esto estaba Miller. Dagegen
hat Miller gehalten. about October 22, Und Acerca del die Aussage 22 de war octubre 22. Oktober 1844. 1844. de 1844. What Samuel Snow was predicting Und Lo was que Samuel Samuel Snow vorhergesagt predijo hat, was the second advent. war era der la zweite segunda Advent, venida. das Wiederkommen. October 22 was not the second advent, Aber El der 22 de 22. octubre no era la war nicht die segunda Wiederkunft, venida, it was their close of probation. era el cierre del He tiempo de had prueba para the ellos. right date hatte Él das tenía la richtige fecha Datum, correcta, and the wrong event. aber das pero el falsche evento Ereignis. incorrecto. 2012, 2012 2012, Elder Parminder makes a prediction macht el Bruder Parminder anciano Parminder hace eine, una Vorhersage, predicción opposed by the leadership. welche en von la der cual estaba Leitung, opuesta los dirigentes, dagegen los gehalten wird. líderes, But 2014 Aber en cuanto a que el 2014 2014 Sunday law. ist sería das la ley Sonntagsgesetz. dominical. Snow predicted the second advent got a close of probation. Snow Snow hat predijo la segunda venida, hat das pero falló con Wiederkunft el cierre del vorhergesagt tiempo de und ein gracia. Ende der Gnadenzeit bekommen. In this history, En esta historia, did he have the light Hatte ¿será das que él tenía la luz to know suficiente that this was a close of probation, not the second advent? para saber de que 1844 era de hecho el cierre y no la segunda venida? Yes. Ja. Sí, Ellen White is clear. la hermana White es clara. Sagt, oder ist deutlich, She says, Ella dijo, man failed, los hombres fallaron, der Mensch hat verfehlt, God did not fail. pero Dios no falló. Gott hat nicht verfehlt. I'll just find the quote on the issue. Estoy a punto Ich will de einfach nur schnell hier das buscar la Zitat cita. finden. One SG 1 SG 157.1. 157 Paragraph 1 im Englischen. She says she's shown the disappointment. Ella dice en esa cita de que le fue mostrado el chasco, She says man made a mistake. Sie sagt, donde hier, dice die que Menschen haben hombres einen cometieron un Fehler error, There was no failure on God's part. pero que Aber no da war hubo ninguna kein falla de Scheitern parte de auf, Dios. Teil La cita parece que está solo en inglés, pero seiner Seite. tengo certeza If que they está en hadn't español también, been given the light to en otro understand libro. this, Ähm, Si wenn Samuel ihnen Snow das Licht gegeben wurde, um es zu no hubiese verstehen, tenido la luz para the failure comprender is eso, God's fault. dann, entonces la falla ist hubiese das sido la Verfehlen culpa oder de das Dios, si Scheitern, Samuel Snow no hubiese auf tenido la luz Gottes Seite. suficiente para saber. It's not his fault Aber Pero es no ist era nicht la culpa de Dios, sein Fehler. because they were given the light porque sí se les había dado la in luz their history. en esa historia. 2012, 2012, Elder Parminder predicts a Sunday law. el anciano Parminder predijo la ley dominical. Sonntagsgesetz voraussagen. What was 2014 ¿Y qué fue 2014? for Sunday law? Fue la ley dominical para nosotros. Es war ein Sonntagsgesetz. To understand fractals Para entender los fractales, was light that opened up with Ezra 7:9. es una luz que llegó cuando se abrió Esdras 7:9. Sich geöffnet hat. It was the increase of knowledge Fue un aumento de conocimiento that took us to 2018. Die que uns nos zu terminó der llevando a 2018 2018. bringen können. It was the light Es war das Era la for luz this history, dass diese para la Geschichte, historia de acá, not for this history. no para esta de diese acá. Geschichte. We did not have the light in this dispensation No, nosotros no teníamos la luz en esta to dispensación understand the difference of fractals. para entender las Die, diferencias entre verschiedenen fractales. Oder die Unterschiede von Fraktalen erkennen zu können. So I want to note the differences. Also Entonces ich möchte quiero que hier die sepan las Unterschiede diferencias. aufzeigen. Snow predicts a second advent, Also Samuel Snow predijo la segunda venida. Die Wiederkunft vorhersagen, gets a close of probation, bekommt aber ein Hubiese Ende der entendido que era Gnadenzeit, when the la, light has been given them to know better. wo ihnen cuando das era Licht el cierre de la gracia, pero él tenía luz gegeben suficiente para saber que no era así, no era la segunda venida. Pero el anciano Parminder predijo la ley dominical We got a Sunday law y sí tuvimos nuestra ley dominical before we had light to understand that was a fractal. antes de que llegara la luz de que eso era realidad un fractal. If I was to say to Sister Tamina, Y si yo le digo a la hermana Tarmina, October 22 is the second advent el 22 de octubre es la segunda venida for you, para ti, I would be wrong. yo estaría If I was incorrecto. to say to her, Pero si yo le digo a ella, 2014 is Sunday law, el 2014 va a ser la ley dominical, para it ti, was a correct message. era un mensaje correcto. I'd be right. Yo estaría en lo correcto. These are not equal. Estas dos comparaciones no son iguales. There was no half right and half wrong. No hubo un medio correcto y medio incorrecto en It 2012. was the right message. Era un mensaje correcto.
To make the claim that we must have all the information here, Entonces, para hacer la afirmación de que deberíamos tener toda la información aquí, en 2012, have to take it back to la información de que era un fractal, podríamos ir entonces a 1989 y saber de que hay un aumento de conocimiento que nos llevó a 1996 and the time of the End magazine. y a la revista del tiempo del fin. The time of the End magazine, Esta revista speaking of 1989, habla de 1989 and the understanding y la comprensión que está that the king allí of the South is finally defeated and never coming back. era de que el rey del sur había sido derrotado finalmente por completo y que nunca volvería de nuevo. komplett besiegt wurde und nicht mehr zurückkommt. I would not make the claim Entonces yo no podría hacer la afirmación that this magazine is half right and half wrong. de que esta revista estaba medio correcta y medio And incorrecta, that with the context that there's some type of mistake. y de que en aquel contexto, en aquella época, esa revista tenía algún tipo de The error. light of the king of the South coming back Porque el asunto de la luz del rey del sur volviendo, was not light for this de que dispensation. volvería, no era una luz que estaba disponible en esa dispensación. The message was perfect. El mensaje fue sí perfecto. What we then did Lo que luego hicimos was go into Daniel 11 fue ir a Daniel 11 and expand it. y expandir la comprensión. Dispensation. Luego tuvimos una nueva dispensación. We go into Daniel 11 and we expand it. Vamos a ir a Daniel 11 y expandirlo. New dispensation. Y una nueva dispensación otra vez. Y acontece lo mismo. That chapter continues to grow. Ese capítulo continúa creciendo. The fact that the message advances Y el hecho de que ese mensaje avanza y crece does not make what came before a mistake. no hace de que las cosas que se enseñaron antes se conviertan en errores. It is not equal to this history No es igual a esta historia of failure. de falla. Elder Parminder predicted the correct date El anciano Parminder sí predijo una fecha correcta and the correct event. y un evento correcto. If he said that this event Y si le hubiese dicho de que ese evento was our close of probation, era nuestro cierre del tiempo de gracia, then yes, entonces ahí sí, perhaps it's equal. ahí sí hubiese sido igual, But he didn't. pero no lo hizo. It was Sunday law. Era la ley dominical. The problem with this, Y el problema con esto, usually the underlying problem is more subtle. y de hecho el problema dentro de todo es un poco más sutil, People still have trouble identifying what the Sunday law was in 2014. las personas aún están teniendo dificultades para identificar la ley dominical del 2014. Then the problem is not our prediction. Entonces ya el problema no es la predicción, It's not with the line of prophecy. no tiene que ver con esa línea profética. El problema Is that after example after example, es que después de ejemplo tras ejemplo, where we realize through parables ya nos hemos dado cuenta a través de las parábolas our idea of the end of the world is wrong, de que nuestras ideas acerca del fin del mundo son erradas. we still want to go to a couple of quotes Todavía queremos ir, tomar algunas citas and think we know what Sunday law looks like. y intentar decir de que nosotros sabemos o creemos que cómo será la ley And dominical. we take those couple of quotes, Y así tomamos esas cuantas citas, 2014, las colocamos en say the 2014 end of the world doesn't look like what I thought it would, y decimos, bueno, el fin del mundo no se parece a lo que yo pensaba que iba a ser. and then we would reject the date. Y terminamos rechazando la fecha. Our problem is how we read, Entonces nuestro problema es en realidad en cómo leemos unlearning our old ideas. y de desaprender nuestras ideas erradas. But 2014 was Sunday law. Pero 2014 fue una ley dominical. If it's been established on a line, Y si ya está establecido en nuestras líneas, the only problem then is our understanding. entonces el único problema que queda es en nuestra propia comprensión. So in this history, En esta historia you see the beginning and end of modern Israel and modern Babylon. hemos visto el comienzo y el fin del Israel moderno y de Babilonia moderna. We're well into this history. Y ya hemos avanzado muchísimo en esta historia. Estamos bien adentro ya. Y los animo a que busquen e investiguen
what happened between John Paul II and the Jesuits. ¿Qué aconteció entre Juan Pablo II y los jesuitas? You can trace it back to the Second Vatican Council. Porque podríamos llevar este conflicto hasta atrás en el Concilio Vaticano II, 1962. Jesuits had quite a liberal view. Los jesuitas tienen una visión bastante liberal. They were much more modern. Ellos son más moderados o modernos. And if they want to do a work at the end of the world, Y si los jesuitas quieren hacer una obra en el fin del mundo, believed they needed to change from their strict conservative Catholic structure ellos creen que deberían cambiar ese modelo estricto y tradicional conservador católico and make the church more palatable for the modern world. y hacer que la iglesia sea un poco más amigable o aceptable para el mundo, More tolerable. más tolerable para el mundo. Mehr ansehnlicher für die Welt darstellen müssten. Those within the Catholic Church, those cardinals, Y aquellos cardenales dentro de la Iglesia Católica Der katholischen Kirche, they fought with John Paul II over this issue. sie haben pelearon contra Juan Pablo II II en esa historia. It's in 1996 Es en 1996 they form a secret group. que formaron un grupo secreto. Zusammengestellt haben. I believe they may have formed this group in 95, but they met for the first time in 96. Es kann sein, Y dass tengo el conocimiento de que crearon el grupo en el 95, pero se reunieron por primera vez en el 1996. It's known as the St. Galen group Se conoce como el grupo de San Galen, for the town they would meet out of. por causa del pueblito en el que se hizo esa reunión en Suiza. And they called themselves the St. Galen Mafia. Y se llama a sí mismos la Mafia de San Galen. Oder die St. Gallen Mafia-Gruppe genannt. They wanted to drastically reform the Catholic Church. Ellos quieren de manera drástica reformar la Iglesia Católica. If there's a few cardinals, Da gibt Y es hay ein paar unos cuantos cardenales, particularly one. aber im y Speziellen particularmente dieser eine, uno. He's known as Cardinal Godfrey de Niels. Es conocido como el cardenal Dan Damnius. Gottfried de Niels. He wanted to reform the church, Er wollte Este die, cardenal Daniels, Kirche él quiere wieder reformar la iglesia so he formed this group. Also y hat er formó diese este Gruppe grupo. geformt They began to meet in secret. und sie Y fingen se an, comenzaron sich a reunir en geheim zu treffen. secreto. This is nearly 10 years before John Paul died. Und das Y ist ungefähr esto es casi 10 10 años Jahre antes de que bevor muriese Johannes Paul Juan Pablo In II. direct opposition. to ihm. Era, era una obra que estaba en directa oposición a Juan Pablo II. 2001, En 2001 there's a man that's made a cardinal, gibt es einen Mann, der hay un hombre que se hizo als cardenal, Kardinal eingesegnet wird. Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio. They meet this man, Bergoglio. Sie treffen Ellos se diesen Mann, encontraron con este They hombre, realize they have their man. Jorge Bergoglio, y se dieron cuenta que ese era el hombre que querían. gefunden haben. They can overthrow the old leadership Sie können die Ellos alte podrían Leitung deshacerse de la Leitung übernehmen antigua dirigencia and remold the Catholic Church y remodelar la iglesia católica into a more modern faction. und zwar en in eine, moderne una facción Art und más Weise. moderna. So they meet him in 2001. Also in Así que 2001 se encuentran con Jorge en 2001, genau en el mismo año en que se convirtió en cardenal. In 2013, En 2013, sorry, 2005, no disculpen, en John 2005 Paul II dies. muere Juan Pablo II. Johannes Paul II. In comes someone who worked closely with him, Und, Y jetzt kommt junto jemand con rein, der él sehr viene una persona que trabajaba muy cercanamente a Juan Pablo II, Ratzinger, das ist el Ratzinger. cardenal Ratzinger, Pope Benedict. Und er que wurde se dann zum convirtió Papst en el Papa Benedicto XVI. Benedict had been already groomed to be the next pope. Benedikt wurde bereit Benedicto ya estaba siendo preparado para ser el dass próximo er der Papa. nächste Papst wird. He was a pope just like John Paul. Und er Era war un ein papa Papst de la misma wie línea de Johannes Juan Pablo II war. II, But in 2013, Aber im Jahr pero en 2013 the work gets too much for him el trabajo se hizo demasiado para él, because there's these internal scandals. porque existieron esos escándalos internos de la Iglesia Católica. That's another history that could be looked at. It's known as the VatiLeaks scandal. Pero bueno, esa es otra historia que ustedes deberían buscar, que se conoce como una información que se filtró, escándalos del Vaticano en 2013. He steps down
Así que él They renunció see their opportunity. y es ahí cuando el grupo St. Gallen vio su Those oportunidad. that are left alive from this 1996 group, Aquellos que todavía estaban vivos del grupo de St. Gallen del they 1996 se reform when it formaron de comes to the nuevo vote, y vinieron a los votos and they get their man in. y consiguieron introducir al hombre que querían. Bergoglio chooses the name Francis. Y Bergoglio escogió el nombre de Francisco. I want us to note where he would have taken this name from. Y yo quiero que vean de dónde él tomó ese nombre. We can tend to think of Francis as representing someone poor. Podemos pensar de que este nombre de Francisco simplemente representa a alguien pobre por el significado. That's not what what Francis was asked to do. Pero realmente no era eso lo que se le había pedido a Bergoglio. When they speak of this so-called saint, Cuando la gente habla de este así llamado santo, his story la historia is not really about poverty. de este Santo Francisco no es realmente acerca de The pobreza. story they tell La historia que se cuenta is much like that of Paul. es más como la historia de Pablo. He was walking along a road Él estaba caminando solo en una calle, vio a and Jesús Jesus told him, y Jesús le dijo, rebuild my house. reconstruye mi casa. He rebuilt his local church Entonces él reconstruyó la iglesia local de donde vivía ese Francisco, that was damaged. una iglesia que estaba un poco dañada, Sees Jesus again. y así se encontró con Jesús de nuevo. And Jesus says, rebuild my house. Y Jesús le dijo, reconstruye mi casa. And he realizes that what he's being called to rebuild Y así se dio cuenta de que lo que Jesús le estaba pidiendo que reconstruyera is not a little church, no era un pequeño templo, but the whole Catholic structure. pero toda la estructura católica. The Catholic Church Es decir, la iglesia católica be rebuilt. tenía que ser reconstruida. 46 years was this temple in being built. Por 46 años el templo estuvo construyéndose, 1899 to 1945. de 1899 a 1945. Pope Francis begins to rise up. El Papa Francisco se empezó a levantar acá. What is he doing? ¿Y qué es lo que ha estado haciendo? He chooses the name Él escogió un nombre of the saint del santo tasked with rebuilding the temple. que tenía la tarea de reconstruir el templo. And that is what Pope Francis has been doing ever since. Y esa es la obra que el Papa Francisco ha estado haciendo desde el inicio. You can see Y pueden at the ver time of the end, que en el tiempo del fin, someone begins to be raised up, alguien comienza a ser levantado and it takes time. y toma algo de tiempo. It takes time for the old leadership to be passed by. Toma algo de tiempo para los dirigentes ser pasados por alto. It was the old leadership passed by, Era la última dirigencia la que fue pasada por alto. the Protestant churches, Fue la iglesia protestantes allá placing of Miller, que vieron cómo se levantó Miller. of the Millerite leadership, the placing. Okay, die Platzierung oder das Einstellen der Leiterschaft der Milleriten gesehen hat. Those old popes who rejected Fatima needed to be passed by for Eugenio Pacelli to be pope. Del mismo modo que esos antiguos papas que rechazaban el mensaje de Fátima tenían que salir para darle lugar a Eugenio Pacelli. We've already said Adventism goes all the way through. Ya nosotros hemos hablado también de que el adventismo que ya va a llegar hasta el final, It comes to a time pero llegará un punto when we say to the Levites, donde le diremos a los levitas 1989, en 1989, passed by. esa dirigencia fue pasada por alto ese New tiempo. one received the message, Elder Jeff. Hay un nuevo movimiento que recibió el mensaje. Aquí era el anciano Jeff. 2001. 2001. Those popes are already being passed by. Esos papas ya están siendo pasados por alto. John Paul, Benedict. Juan Pablo II, Benedicto XVI. It takes time for that new leadership to be placed. Pero toma algo de tiempo para esa nueva dirigencia ser colocada. At every level, it's counterfeited. En cada nivel ha sido falsificado. The Church is now in such a state of civil war. Hoy en día la Iglesia Católica se encuentra en tal estado de guerra civil dentro de ella, Two groups
groups of people are being developed. Porque hay dos grupos de personas que están siendo desarrolladas dentro del catolicismo. Those who follow the new and those who follow the old. Aquellos que siguen al nuevo líder y aquellos que siguen al antiguo. Those who follow France and those who follow Benedict. Aquellos que siguen a Francisco y aquellos que siguen a Benedicto. Nachgehen und diejenigen, die dem Benedikt noch nachgehen. You can build a specific structure Man kann eine Y spezielle tú Struktur puedes bauen, tal vez construir illustrate one point una cierta estructura para ilustrar un where punto Pope Francis is Elder Parminder and Pope Benedict is Elder Jeff. donde el anciano Parminder puede tipificar a Francisco y Benedicto tipificar a Jeff Pippinger. darstellen würde. I'm not saying that in this application. No estoy diciendo eso en esta aplicación que tengo en la pizarra. Pope Francis is the leadership raised up at the time of the end. He's both. El Papa Francisco es el líder levantado en el tiempo del fin 2001 para la iglesia falsa, tipificando a Jeff. Stellt beide dar. When I compare and contrast Benedict and Francis with Elder Jeff and Elder Parminder, Pero cuando comparo y contrasto a Benedicto XVI Francisco con Jeff Pippinger y Parminder, Jeff und Bruder Parminder. it's to make a specific point for a specific time. es para hacer un punto diferente y específico de un tiempo específico. Time of the end, Aber von Pero desde el tiempo del Zeit des fin, Endes an, the leadership of Adventism, the conference structure is passed by. la conferencia del adventismo, la dirigencia adventista ha estado siendo pasada por alto. John Paul and Benedict are passed by. Así como Juan Pablo II y Benedicto ya desde Johannes Paul ahí estaban siendo pasados por alto. Benedikt, an ihnen wurde vorübergegangen. And there's a new movement. Und da gibt Y hay un nuevo movimiento. This new movement Este nuevo will movimiento, see out the defeat of Russia, ellos verán la caída y la derrota de Rusia. von Russland. but he's also the first Jesuit in history Aber Pero es también el primer jesuita en la historia to become a pope. en convertirse en papa. The first pope in 1,000 years El primer papa, después de 1000 años, to not choose a number after his name. que no escogió poner un número después de su nombre. It's been 1,000 years since a pope did that. Han pasado 1000 años desde el último papa que no colocó un número después de su nombre, porque él debería ser llamarse Papa Francisco I, pero escogió no hacerlo. Sich gewählt oder hat sich dazu entschlossen, dass dies nicht tut. So there's a couple of points to this study. Así que hay ciertos puntos aquí que tenemos en este estudio. Uno de ellos Gives us a second witness to place World War II. nos da un segundo testimonio para colocar la Segunda Guerra Mundial. When we speak of those two world wars, Cuando hemos hablado de esas dos guerras through the mundiales, structure, Dann haben wir die hemos diseñado la estructura 1798 to 1844. 1798 a 1844. The first and then the second angel's message. Es el primer y segundo mensaje angélico. Then the third goes through history Luego el tercer mensaje angélico avanza until it's empowered. hasta que recibe poder. From 1899 De 1899 to 1945. a 1945 World War I and World War II. tenemos la Primera y Segunda Guerra Mundial. I understand World War I did not begin in 1899. Yo entiendo que la Primera Guerra Mundial no comenzó en 1899, You can see Aber man kann pero no puedes ver beginning movements los inicios del movimiento. under, it wasn't the first Geneva Convention. es war nicht Creo die que fue en la erste primera convención Zusammenkunft Jan- von Geneva. de The Geneva, other one. Genua. o de Génova, creo que era otra convención. Ich schau mal kurz hier, ob ich das finden kann. I can't remember it. The first Hague Conference Die erste Haag-Konferenz. La primera conferencia, for modern warfare. las primeras conferencias de Hague, donde se escribieron las nuevas reglas de cómo serían las guerras. Aufgeschrieben. William Miller knew nothing of the message in 1798. También Guillermo Miller, él no sabía nada del mensaje en 1798. Él era un deísta. Didn't begin opening up for another 18 years. No se le abrió el mensaje sino hasta que pasaron unos otros 18 años. But it's unsealed. Pero sí comenzó, sí se abrió el sello o el libro. First Hague Conference. En 1899 tuvo esta primera conferencia de Hague, Das Werk von Eugenio, donde se decidieron cómo se pelearan las guerras. Y también cuando se ordena a Eugenio Pecelli. Así que podemos ver la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Luego comienza la tercera, que es la Guerra Fría, It must be empowered. hasta que sea, porque debe recibir poder. These world wars for their significance. Así que conseguimos ver cómo estas guerras mundiales tienen sus significados. It's how the Catholic Church resurrected. Es la forma en la que la Iglesia Católica resucita. 1919. 1919, Ready to begin
pushing for a Lateran Treaty. Ya la Iglesia Católica estaba lista para empujar el Tratado de It Letrán. all comes out of their experience under World War I. No consigue salir de la historia, de su experiencia en la Primera Guerra Mundial, And then World War II. pero luego viene la Segunda Guerra Mundial The work. y continúan su obra. If you come to Australia, Cuando ustedes van a Australia to go to one of our halls, y fuesen a uno de nuestros... we have like a country building Nosotros tenemos una construcción in every pública. district. En cada distrito hay una construcción en Australia. Then you can hire that building Y este edificio lo puedes alquilar for different functions. para diferentes eventos. Back wall of those buildings, Y en el muro, en la pared always find two del parts. fondo de estos edificios en cada distrito hay 2 tablas. And what they're there to commemorate Y esas 2 tablas están al final de esa pared para conmemorar algo. is all the soldiers from that district that died in those 2 world wars. Es para poner los nombres de las personas de aquel distrito que murieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. It'll have World War I, World War II. Serían 2 tablas donde está la Primera y Segunda Guerra List Mundial. all the names. Y está una lista de todos los nombres de las personas que murieron. And then they'll have the dates. Y luego pondrían las How fechas. many years was World War I? ¿Cuántos años duró la Primera Guerra Mundial? 1914 to 1918. De 1914 a How 1918. many years is World War II? ¿Y cuánto tiempo duró la Segunda Guerra Mundial? 1939 to 1945. De 1939 a 1945. So 46. Son 46, podemos We have a ver 46 el número. history. Tenemos una historia de 46 años. We have 2 charts. Tenemos 2 We have diagramas. 2 tables of stone. Tenemos 2 tablas de piedra. How many commandments on the first? ¿Y cuántos mandamientos están en la primera tabla? 4. 4. On the second, Y en el segundo 6. están 6. Everything in this history is a counterfeit. Todo lo que está en esta línea de aquí abajo es una falsificación. It's how Satan used these world wars. Es la manera en que Satanás usa las guerras mundiales. This should make the great controversy much more real to us. Y esto debería hacer que la gran controversia sea mucho más real para nosotros. God had an opportunity. Dios tuvo una oportunidad. If his people had not have failed, Y si su pueblo no hubiese fallado, even in 1888, incluso en 1888, World War I and II would never have happened. la Primera y Segunda Guerra Mundial no hubiesen ocurrido nunca. But because God had an opportunity, Pero como Dios tuvo una oportunidad, Satan had to have an opportunity. Satanás también necesita su oportunidad o su chance. God had to let him have his 46 years. Dios tiene que dejarlo a él tener su historia de 46 años. He cannot put his foot on the scale Dios no puede poner su pie en la medida and say only I can work, y decir, solamente yo puedo trabajar. or everyone can see O así, o si no, todos van a ver playing fair. de que Dios no juega un juego limpio. He can work through his kingdom, Satan can work through his. Satanás puede trabajar con sus reinos y Dios puede trabajar con los suyos. It's so much like chess. Es como si fuese un juego de ajedrez. God can see 1899. Dios puede ver That's 1899 fine. y Dios dice, está Give bien, you the king of the south. yo te voy a poner al rey del sur. Fight with him. Pelea con él. Because God's people aren't fighting in this history. They're Por- in Laodicea. Porque el pueblo de Dios no puede pelear en este periodo, está en estado laodicense. There's constant restraint. Hay una restricción constante el uno contra el otro. They're working against each other. Ellos pelean el uno contra el otro. It's a huge struggle between Christ and Satan Es una batalla grande entre Cristo y Satanás that began in heaven. que comenzó en el cielo. Whether it's the Cold War or World War I. Bien sea la Guerra Fría o la Primera Guerra Mundial, But if God had 46 years, Satan needed 46 years. pero si Dios tuvo sus 46 años, Satanás también necesita sus 46 años. So people ask, Así que las personas se preguntan, this is success and this is success. esta historia de aquí es de éxito y la otra también es de éxito. Modern Israel and modern Babylon Israel moderno y la Babilonia moderna are 2 different histories. son 2 historias They diferentes. don't overlap. Ellas no se superponen. Now we're like this since 2001. Pero desde el 2001 estamos todas juntas. Ya no estamos en momentos separados como antes. Están en reunión Both are juntas. headed for success. Ellas ambas van a tener un éxito ahora. How can that be? Entonces, ¿cómo puede ser que las dos van a tener éxito? La única conclusión We're headed for
Es que estamos haciendo esto porque estamos aproximándonos a una colisión entre ambas iglesias, ambos reinos. Si ellos están en periodo de éxito y nosotros también, significa que vamos a llegar a tener un conflicto, porque al final no podrán estar dos. No puede sobrevivir el reino de Satanás y el de Cristo. Así que Satanás ha estado viendo todo lo que Dios ha estado haciendo. Y desde 1899 Satanás comenzó a falsificar la historia milerita. Hubo chascos, hubo fallas. Lo siguiente que yo quisiese que pudieran aprender es que ya no nos encontramos en historia de falla, sino en historia de éxito. Así es como una historia de falla luce. No fue la culpa de Dios. Pero para que el anciano Parminder pudiese predecir 2014 sin conocer los fractales, hubiese sido falla de Dios. Es decir, el anciano Parminder no tenía la luz de los fractales antes del 2014. Por lo tanto, este mensaje es 100% correcto, tal como la revista del tiempo del fin. Cuando dice que en 1989 el rey del sur cayó, aunque no nos dice la información extra que vino después de que el rey del sur resucitaría, no necesitaba la revista decir eso. Era perfecta para la dispensación en la que estaba. Podemos sí ver que incluso en el Israel antiguo no hubo solamente una falla, sino dos. Tal como en 1844 y 1888, saliendo de Egipto, saliendo de Babilonia. La falla y el error que los discípulos cometieron fue de que en estas dos historias de falla las cosas acontecieron de cierta forma y ellos esperaron que esas dos historias se repitiesen igual en la de ellos. Y no entendieron, primero que nada, la historia de parábolas, de que esas dos eran parábolas. Primero, liberaciones literales. Y luego, liberación espiritual. El pueblo de Dios no necesitaba una liberación literal de Roma. Necesitaban una liberación espiritual. Por lo tanto, había un problema con la comprensión de ellos de parábolas. Hubo un problema, ellos tenían un problema en entender de que estas historias terminarían en falla. Por lo tanto, cuando la cruz terminó siendo un éxito, ellos no consiguieron verla como siendo un éxito, porque tenían ideas erradas en cuanto a cómo el fin del mundo sería. Y nuestro error puede ser igual. No estamos probando a Dios el 9 de noviembre. Él nos está probando a nosotros. ¿Será que podemos entender cómo una prueba es? ¿Será que conseguimos entender las historias pasadas como parábolas? Y conseguir entender de que hubo dos fallas. Este estudio nos da nuestro segundo testimonio, donde el rey del sur es la obra que está en este tiempo, y pudimos llegar a la luz del rey del sur peleando, basados también en Hechos 27 y Pirro. Y el próximo estudio queremos empezar a estudiar el 9 de noviembre,
showing how that date was come to. y queremos explicar cómo llegamos a esa fecha. We'll begin that with understanding 2014. Y vamos a hacer eso entendiendo cómo ocurrió 2014. If you kneel with me, we'll close Si in se arrodillan conmigo, Nos vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. te agradecemos por las bendiciones, Thank you Señor. that we can have faith in your message. Te agradecemos que podemos tener fe en tus mensajes. I pray that you'll prepare us. Te pido que nos prepares, Señor. Please bless our brothers and sisters Te pido que bendigas a nuestros hermanos y hermanas all over the world as en- they study. en todo el mundo mientras están estudiando. I pray that we'll have unity Te pido que podamos tener unidad and a common understanding y una comprensión en común based on your prophecies and your parables basada en tus profecías y en tus parábolas of what is coming en cuanto a lo que está viniendo and what's expected of us. y lo que se espera de nosotros. Please bless us as we go throughout today. Por favor, bendícenos mientras avanzamos en este día Keep us safe. y manténnos a salvo. Mach, dass wir sicher sind. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús lo Danke pido. ich dir. Amen. Amén. Für dich. Amen.